Vamos a comenzar esta charla para la que hemos invitado a Marian Lorenzo, que es experta en residuos de Amigos de la Tierra, organización que es miembro de la Alianza Residuo Cero, y también Manuel Ruiz, miembro de la plataforma Aire Limpio y antiguo profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Manuel, Marian, bienvenidos. Muchas gracias. Os hemos invitado en un día importante, un 1 de julio, en el que deberían entrar, ya lo pongo como el deberían, entrar en vigor una serie de paquetes de medidas de la nueva ley de residuos, de la que ya hablábamos hace unas semanas, Manuel, aprobada en abril. Lo primero, me gustaría una valoración, Manuel ya me la dio en aquella conversación, pero también de Marian, de qué supone esta nueva ley de residuos y suelos contaminados. Bueno, pues supone un avance importante, hacía ya mucho tiempo que nos hacía falta un cambio en la ley, pero a pesar de que da pasos importantes que van a empujar a que se tomen medidas y acciones que se llevan demandando mucho tiempo, pues llega un poquito tarde, porque parece que las directivas europeas las aplicamos, tardamos siempre más de la cuenta en aplicarlas en nuestro país. Y sobre todo hay cosas que nos preocupan, que deberíamos haber sido más ambiciosos, ¿no? Porque estamos en una situación de emergencia climática y no es cuestión de cualquier cosa que hagamos ahora mismo es importante, porque llevamos muchos años, llevamos casi una década perdida, lo veníamos hablando hace poco, en la que no hemos hecho nada y deberíamos haber actuado, ¿no? Entonces ahora cualquier cosa que hagamos va a parecer que hacemos mucho, pero el problema es que llevamos tanto retraso y la situación cada vez es más preocupante, que deberíamos dar pasos ya sólidos, contundentes, y hay cosas de la ley que, aunque son avances importantes, deberían haber dado un paso mayor, ¿no? Sí, ahora profundizaremos en concreto en las medidas que hoy se supone que tienen que empezar a funcionar, pero si os pidiese los puntos claves a favor y las carencias claves de esta ley, ¿cuáles resaltaríais, Manuel? Bueno, Marian acaba de señalarlo. Creo que es una ley, yo creo sinceramente que es una buena ley, creo que va en la buena dirección. Lo que pasa es que ante la emergencia tan grande que tenemos y ante la carencia, la década perdida que tenemos, realmente se queda corta. Como medidas muy importantes, en mi opinión, es consolidar, y yo creo que es la primera vez que tiene realmente vocación una norma de nuestro Estado, consolidar la jerarquía europea de residuos, que ya figuraba en la ley del 2011, pero estaba ahí como un poco aparcada y no se habían tomado ninguna medida específica. Esta empieza ya a tomar algunas, insuficientes, pero ya van en la buena dirección, de modo que la prevención es un eje central, el tema de la economía circular, lo incardina la ley dentro de ese concepto, el tratar de no abolir, pero sí la idea de residuo como algo peyorativo, como algo que se viene aquí como algo a descartar, a tirar, lo cambia de concepto, ¿no? Cambia totalmente de visión, ese tipo de cosas que son estructurales. Luego hay muchos detalles concretos que iremos hablando, pero ese tipo de planteamientos yo creo que son muy importantes. La incorporación de la responsabilidad del productor es muy importante como medida también en la nueva ley. En fin, ese tipo de cosas. Quizá quería comentar una cuestión que ha dicho antes Marian, porque dice que nosotros llevamos una década perdida. Efectivamente lo veníamos hablando así, pero ese nosotros es un nosotros un poco ambiguo, porque a nivel estatal efectivamente no hay una norma, pero hay comunidades autónomas que sí que han hecho sus tareas, y hay que ser en ese sentido no solamente justo y por apreciar y aprender de ellos, sino también porque ahí, y luego me gustaría más tarde incidir en esta charla en ese tema, vamos a tener uno de los escollos más importantes, porque hay una desigualdad enorme en el nivel de gestión de residuos en nuestro Estado. Es que te tengo que preguntar, ¿y en esa desigualdad dónde se encuentra Madrid? Pues en una posición no muy interesante, estamos bastante a la cola. Bastante a la cola de esas medidas. Somos de los que estamos peor. Estamos los terceros o cuartos por abajo. Cola, sí, vamos. En cuanto a implantación de medidas y bueno, nos resumía algunos de los puntos importantes. En cuanto a las carencias, ¿vaya? Pues mira, carencias, por ejemplo, tenemos, por ir desgranando así alguna, tenemos como pasitos adelante y pasitos que se han quedado cortos
Por ejemplo, uno de los temas que además hoy entra en vigor, por decirlo así, no por decirlo así, no, hoy entra en funcionamiento. A día de hoy todos los municipios de más de 5.000 habitantes en nuestro estado deberían tener las infraestructuras para poder recoger de manera separada la fracción orgánica de los residuos, que es entre el 40 y el 50% de nuestra bolsa de basura, para que nos hagamos una idea, el 40-50% en peso, ¿vale? Entonces, hoy todos los de más de 5.000 habitantes deberían tener ese sistema de gestión que cada municipio decida, y las más eficientes, incluso la ley nos lo indica, la más eficiente es el sistema de recogida puerta a puerta, ¿vale? Lo remarca como el más eficiente de todos ellos. Y después estaría el quinto contenedor, que es lo que más está empezando a conocer la gente, el contenedor marrón, y preferentemente debería ser un quinto contenedor en muchas zonas, por lo menos cerrado, para evitar que se llene de aquello que no es residuo orgánico y que se denomina como impropios, ¿no? Hace poco estaba en un curso de formación con la gente y me hizo mucha gracia porque le dieron otra denominación, empezaron a llamarle intrusos, ¿no? Los intrusos que están, y fue muy, muy gracioso. Entonces, esos impropios, el problema ahí cuando dices carencias, no es exactamente una carencia, pero sí es un matiz importante en la ley. Se va a permitir que ese porcentaje de impropios en la materia orgánica sea del 20%. Entonces, eso ya es digamos que es un punto complicado para que realmente esa materia orgánica, cuando se recoge de manera separada, que puedes tener una calidad muy alta, y es a lo que deberíamos tender, que tenga esa alta calidad, puede ser tratada para obtener compost mediante compostaje y que sea utilizado en los suelos agrícolas y también de otro tipo, que es muy muy necesaria esa materia orgánica en el suelo. Si la ley permite un porcentaje de impropios del 20%, está impidiendo ya que ese producto resultante de un proceso de compostaje pueda ir destinado a un suelo agrícola. Es decir, con lo cual debería ser un porcentaje inferior al 5%. Es decir, nos referimos a impropios, pues eso, que en el contenedor el 20% no corresponde a esa materia orgánica, que hablamos, bueno, pues algo que podemos tener plásticos, podemos tener y eso nunca debería estar ahí. Y echa a perder lo que sería la posibilidad, curiosamente, tiene utilidad, por ejemplo, para incineración, pero no la tendría, con un 15 o un 20% no la tendría para compost. Y eso es un problema. Y yo personalmente entiendo que es difícil resolverlo en un plazo tan corto. O sea, si tú pones como fecha hoy... Bueno, porque hoy, decía, tenía que estar hoy que salgan a nuestras calles y busquen el quinto contenedor, por ejemplo. Estamos, claro. Entonces, eso, desde un punto de vista de la practicalidad es comprensible, pero desde un punto de vista del objetivo de una ley y del proceso de concienciación ciudadana que tiene que conllevar a un mal indicador, porque nosotros decimos esto no para criticarles destructivamente, sino para animar a los legisladores, a las legisladoras a que empujen en esas direcciones. Claro, mi pregunta es, si esta ley se aprobó en abril, entró en vigor, se publicó en el BOE el 8 de abril, por lo tanto entraba en vigor, y hoy 1 de julio tendrían que haber estado preparados. Cuando se aprobó esa ley, se podía ya sospechar que no se iba a llegar a tiempo para que hoy fuese efectiva, ¿no? Hay comunidades autónomas y ayuntamientos donde están haciéndolo y la cumplen. O sea que hoy se puede, parte de nuestro país, pero claro, si hablamos del territorio que nos ocupa, de nuestra comunidad de Madrid, sinceramente son muy poquitos los casos de ayuntamientos donde eso se cumple. La gran mayoría estamos muy distantes y además con datos muy desalentadores, porque si nos remitimos al caso de Colmenar Viejo, realmente estamos mal, no es por... ¿Y qué ocurre? ¿Qué consecuencias tiene no cumplir una ley? En este caso, bueno, no sé si sí, la ley tiene su normativa sancionadora, que es otra de las cuestiones que ya venía en la del 2011, pero venía así como muy genérica, y ahora la ajusta más y además actualiza las sanciones.
De modo que la ley sí que tiene eso, y también tiene unas medidas importantes de disuasión económica como aspecto positivo, ¿no? Precisamente en torno a esto de la economía circular, una tasa, un impuesto por lo que se llama vertedero, un impuesto por incineración o incineración, de modo que el objetivo, por eso decía antes, que sí que parece que quiere incidir en la reducción, el objetivo es disuadir económicamente la solución fácil, que es decir, bueno, lo echas ahí, lo tiro y me olvido, lo entierro ahí en nuestro caso aquí en Colmenar. Hemos hablado de esa medida, ¿no?, que tendría que estar hoy vigente, entrar en vigor, en funcionamiento, que pudiésemos hacer uso de ese quinto contenedor o de la recogida puerta a puerta en ciudades de más de 5.000 habitantes. ¿Qué otras medidas entrarían hoy en funcionamiento? Hay una sobre los residuos tóxicos que también tendrían que estar catalogados y con un plan de manejo de estos mismos residuos, y el resto van escalonadamente, van entrando en vigor para final de este año, creo recordar de memoria, es cuando tendría que estar disponible el catálogo este de amianto y el plan para desmantelarlo, lo mismo que también el de vertido incontrolado, que es un problema grave que tenemos aquí, el tema de cómo gestionar, o sea, el de vertido incontrolado, quiero decir, el material de construcción, los restos de material de construcción, sí, que es un tema muy importante y que es nuevo en la ley con respecto a la del 2011, y que en un caso como el de nuestro país, clásico sector ladrillo, sí, pues es un problema. Porque ese residuo es complicado. Sí, por dos razones. Primera, porque es abundante, es importante a nuestra economía. Vamos, acuérdate en la época del boom inmobiliario que consumíamos más cemento que sí, Alemania y Francia juntos. Y eso va paralelo a todo el tema de la construcción. Y luego por otra razón, porque es el principal, al menos en la Comunidad de Madrid, del cual tengo datos, es el principal residuo, vertedero incontrolado. Y ese no computa en el total de residuos que nosotros generamos. En las estadísticas oficiales no computa. De modo que, y por eso nos ha sancionado la Unión Europea. Tenemos sanciones de impuestos y expedientes abiertos en vía. Y lo que se abre son tantos temas que yo estaría hablando con vosotros horas, porque claro, ahora abrimos esta vía, ¿no?, de ese tipo de residuos incontrolados, del amianto. Cada uno de los puntos de esta ley merecería una entrevista propia porque es muy amplio, pero bueno, hoy queríamos tener ese punto y sobre todo, aunque me quedo sin minutos, si estamos hablando de residuos, si estamos hablando de suelos contaminados, hay que hablar donde estamos del vertedero ubicado en Colmenar Viejo. ¿Cómo afecta esta ley? Bueno, ¿cómo afecta? Pues lo primero es que tendríamos que ver que la ley nos está marcando una serie de pautas para que se recoja de manera selectiva, y lo principal para evitar una acumulación de residuos tremenda como puede ser la actual en el vertedero de Colmenar, pero no es el único. Lo primero es separar de manera adecuada. Bueno, lo primero sería la prevención, como siempre, que la ley incide, pero se queda también ahí un poco corta porque pone unos porcentajes de prevención, por lo mismo que hemos señalado, de repente no hemos hecho nada y entonces hay que avanzar y da miedo dar ese salto, ¿no? Si deberíamos quizá poner unos objetivos del 30 o 35% en prevención para el 2025, estamos hablando del 15%, y así con muchas otras cuestiones, pero sí avanza en prevención, pero se nos sigue quedando escasa. Primero eso, generar menos residuos, prevenir en muchos ámbitos, pero después, si separamos de manera adecuada, al vertedero debería ir muy poco. Y el problema es que ahora mismo va mezclado, tenemos los datos, en torno al 80% va sin tratamiento al vertedero. El 75 más, de hecho. O 80, si depende de las zonas, ¿no? Si le añades lo que llaman voluminosos, sí, si le añades los voluminosos es casi el 89% lo que se tira. Entonces, entre lo que se recoge en contenedores y los voluminosos, que son aquellos que llama y te viene un servicio y te lo recoge de tu puerta, que incluye incluso las podas, incluye cacharras que dejas allí, grandes que no te caben en el contenedor. Pero la poda está prohibida desde hace más de un año, pero se sigue vertiendo. Entonces,
todo eso, pues se supone que tenemos ya una ley sobre la mesa que va a tener también una vigilancia, y es lo que se le debe pedir, ¿no? Pero si nos obliga a separar, si empezamos a funcionar, aunque no vamos a empezar hoy, evidentemente, pero si nos ponemos las pilas y ese quinto contenedor empieza a funcionar de la mejor manera, esperemos, o ese sistema puerta a puerta, estamos quitando una gran parte de residuo del vertedero y sobre todo estamos posibilitando que se separen las otras fracciones y se puedan reciclar posteriormente. Yo, si me permite, Sonia, antes de terminar, me gustaría incidir en línea de lo que está diciendo Marian, en un aspecto muy importante. Es realmente una llamada sincera y de corazón a nuestro ayuntamiento y a todos sus ediles, tanto a quien tiene capacidad de gobierno y mando como a quien está en la oposición, a que empujen en esta dirección. Y hay tres frentes clave. Uno de ellos es, primero, la voluntad política. Estamos en un municipio en el que hemos ido aumentando la generación de residuos per cápita en los últimos 8 años, que es lo que nos ha inducido a ese comentario de decir la década perdida. O sea, nosotros hemos pasado de unos 350 kilos por habitante censado y año en el 2014, 360, 350, a casi 380 que estamos ahora. En una década en la que la normativa europea nos empujaba a que hubiésemos descendido. Entonces, eso tiene que cambiar. Yo creo que ahí, como ha dicho Marian también, la conciencia ciudadana y el entender la seriedad del problema y el que se haga de verdad, no se haga por lavarte las manos, cumplir y tal, es muy importante. Y por eso, para mí, uno de los grandes retos que tiene esta ley es coordinar los 3 niveles esenciales del Estado, que son la administración municipal, la autonómica y la estatal. Y ahí, en un país como el nuestro, en el que cualquier cosa se usa como campo de batalla política, yo eso lo veo difícil. Yo animaría a nuestro ayuntamiento a que no utilizase esto como campo de batalla política contra una ley que es buena y que tiene carencias, pero va en la buena dirección, y de verdad que es que como no lo hagamos, se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Yo creo que hay que concienciarse y ya os adelanto que en Más de Uno Madrid Norte la próxima temporada teníamos previsto iniciar un espacio para hablar siempre de sostenibilidad, de acciones, de tal, y será un placer teneros a vosotros dos cuando queráis para hablar de todos estos temas que se abren. Tenemos que hablar del amianto, tenemos que hablar del compostaje, tenemos que hablar del quinto contenedor, de los plásticos de un solo uso. Sí. Bueno, hay muchas cosas. Mil cosas. Así que será el compostaje es fundamental, y educar a la ciudadanía y dar de verdad, no en cursos. Está muy bien que hagamos todas las actividades tradicionales y toda la cultura clásica de Colmenar y todo lo que queramos, pero vamos a introducir algo muy importante. Vamos a enseñar a la población la importancia y cómo se hace un compostaje, porque como ha dicho Marian, eso nos quita la mitad del problema. Bueno, pues además será un tema importante. Ayuda a ese suelo que necesitamos, porque nuestro país es semidesértico, ¿no? Y tendemos cada vez más Si tú ves el mapa europeo de suelos, ese, mira, para la próxima lo voy a traer. Venga, otra vez te lo traigo. Hacemos eso, claro que lo voy a traer otra vez, Manuel, ¿cómo no te voy a traer si es un pozo de sabiduría? Tú ves el porcentaje de materia orgánica en los suelos europeos y en el conjunto territorial de cada estado, y tú ves que la península ibérica, y concretamente en nuestro estado, es el que tiene los suelos más pobres en materia orgánica. Hay algunas otras zonas de Europa que lo tienen casi igual de pobres, pero es que estamos por debajo del 1,5% en casi todo el territorio. En casi todo el territorio de Pues España. ya me habéis dado el primer tema para la vuelta, para ese espacio de sostenibilidad, compostaje y cambio suelo. climático, es secuestro de carbono. Es importantísimo. Es que todo esto pues se desconoce mucho, ¿no? Pero tú lo traes más a luchar contra el y esto cambio es lo que climático, explica además. precisamente por qué en algunos países dicen, bueno, es que en tal país se hacen esta cosa y aquí también, por ejemplo, la incineración, que hay países que incineran mucho más que nosotros. Claro, pero es que hay países donde sus suelos tienen materia orgánica por encima del 6% en casi todo el país. Nosotros no tenemos eso, nosotros estamos por debajo del 1,5%, que es el límite inferior ya de suelo pobre. Bueno, pues de todos estos temas, cada día de uno, porque es que claro, son tantos que nos quedamos sin tiempo, así que cada día de uno será un placer. Con mucho gusto. Invitaros y que forméis parte también de esa labor que queremos hacer de abrir los ojos a esta emergencia climática, que es como hay que llamarle para que seamos conscientes. Sí, de eso tenemos también datos, y hay datos muy alarmantes en Colmenar. Bueno, eso pues tenemos datos. Marian Lorenzo
Lorenzo, experta en residuos enemigos de la tierra, organización miembro de la Alianza Residuo Cero, y Manuel Ruiz, miembro de la plataforma Aire Limpio, Zona Norte, y antiguo profesor del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias a ambos por esta charla tan interesante y que será seguro, bueno, pues en muchas ocasiones para seguir avanzando. Así que Gracias os esperamos. a Muchas vosotros. gracias. Gracias, hasta pronto.